Hola, bienvenidos a un nuevo expediente INACYPE. El día de hoy vamos a hablar de un tema de vanguardia que es la reforma constitucional en materia de derechos humanos. Para hablar de este tema nos acompaña la profesora investigadora del Instituto Nacional de Ciencias Penales, la maestra Isabel Montoya. Isabel, muchísimas gracias por acompañarnos en este programa. Muchas gracias a ti, gracias por esta amable invitación que me extendieron y bueno, pues muchas gracias. Yo quisiera comenzar a platicar de esta reforma que se realizó en junio del 2011, ¿no? Es una reforma a la Constitución. ¿A qué se debe? ¿Cuáles son los motivos por los cuales se tiene que reformar la Constitución? Bueno, la reforma en materia de derechos humanos del 2011 es una reforma muy importante. Tiene diversos motivos. Uno de ellos me parece que era la necesidad del Estado mexicano de modernizar sus leyes en materia de derechos humanos, de darle una recepción más amplia al derecho internacional, sobre todo al derecho internacional de los derechos humanos, y pues ya algo que habían estado haciendo los países de Latinoamérica en diversas ocasiones y ya con más anterior a lo que México había logrado en el 2011. Entonces, estas reformas comienzan en Latinoamérica hace décadas y empujan también un poco a que en México se logre esto, ¿no? Yo también creería que el detrimento, ¿no?, a los derechos humanos que se sufrió en la última década sobre todo, también creo que propició un momento político para que comenzara a haber una verdadera reforma estructural en materia de derechos humanos. Por lo que sé, fue una reforma a 11 artículos de la Constitución. Me gustaría platicar de varios puntos, pero ahora quisiera platicar del artículo primero. ¿Qué es lo que sucede? ¿Se cambia el nombre al título primero de la Constitución y cómo queda? Bueno, mira, la reforma es amplísima, ¿no? Es una reforma estructural, es una reforma que va a transversalizar y que va a cambiar el sistema jurídico mexicano y que va a empujar a que el litigio sea distinto, ¿no? Desde los litigantes, desde los defensores de derechos humanos, se tendrá que tomar en cuenta al derecho internacional todo el tiempo, ¿no? A pesar de que el artículo 133 constitucional, que obviamente sigue existiendo a pesar de la reforma al artículo primero y a los otros artículos, ya le daba una jerarquía bastante alta a los tratados internacionales, situándolos después de la Constitución. Me parece que el litigio y el sistema jurídico nunca toma en cuenta el derecho internacional, ¿no? Y esto es un poco derivado de los principios conforme a los cuales México se estuvo desenvolviendo a lo largo de su historia, ¿no? Sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, que es cuando se da una verdadera organización de las Naciones Unidas, ¿no?, que funciona, se comienza a dar todo este boom en los tratados de derechos humanos. Surgen, ¿no?, diversos tratados, diversos organismos monitores y entonces México se guarda, ¿no? México sigue interviniendo en las relaciones internacionales con base en el principio de no intervención y de autodeterminación de los pueblos, ¿no? Poco a poco es cuando México se va abriendo y entonces creo que eso se queda muy pegado en la conciencia colectiva, ¿no?, pero también en la conciencia de los abogados y de cómo se lleva a cabo el litigio en México, de cómo deciden los jueces, de cómo se toma en cuenta. Siempre se había tomado en cuenta el derecho internacional como un derecho extranjero, como sistemas diferentes, como la jerarquía constitucional siempre como el máximo, la Constitución es la norma máxima y entonces se va relegando, ¿no? Entonces ahora con la reforma esto tiene que cambiar necesariamente, tiene que cambiar, los jueces tienen que decidir con base en el derecho internacional y no solamente el juez del Poder
de la Federación, el Poder Judicial de la Federación, sino también los jueces de todo México. ¿Eso es lo que dice en su primer párrafo el artículo primero? No precisamente, no. Más bien, volviendo al tema de los cambios, ¿no? Así como tal, uno es el cambio del nombre, ¿no? Entonces, antes el título primero de la Constitución nada más se llamaba de las garantías, ¿no? Ahora se llama de los derechos humanos y sus garantías. ¿Cuál es la diferencia entre las garantías individuales que antes le llamábamos y los derechos humanos? Bueno, una cosa es el derecho humano, es el derecho subjetivo, ¿no? Que una persona tiene por el simple hecho de ser humano. No necesitas más que ser humano para que se te puedan reconocer esos derechos, y esto con base en el principio de universalidad de los mismos. Y por otro lado, son las garantías individuales, son los mecanismos que se utilizan para proteger a esos derechos humanos, ¿no? Son mecanismos, procedimientos que van a proteger a esos derechos humanos. Entonces, se hace con este nuevo nombre, realmente no es un solo cambio de nomenclatura, ¿no? Va más allá. En primer lugar, se da eso, ¿no? Que ya no se trata de las garantías individuales que te reconoce la Constitución a través de un proceso de positivización de la ley, ¿no? Que pase por el proceso legislativo y entonces ya tengo la garantía porque la ley me la reconoce. No, más bien tengo el derecho humano porque soy un ser humano y por el simple hecho de serlo, desde que se nace, tengo. sin importar ningún tipo de condiciones, ni de nacionalidad, ni de nada. Sin Los derechos distinción son para alguna. todos. Exactamente, sin distinción alguna. Entonces, esto es un cambio, ¿no? Que ya no se trata de que te lo dé la ley positivizada, sino todo lo contrario, ¿no? Que yo ya lo tengo y en cualquier parte del mundo. Entonces, ese es un punto. El otro punto es que en todo el derecho internacional de los derechos humanos ya no se entra en esta discusión bizantina de si es garantía, si está positivizada, si la reconoce la Constitución. No, más bien son derechos humanos y se moderniza, ¿no? Se moderniza el lenguaje y se pone acorde con el derecho internacional de los derechos humanos, pero realmente, bueno, la principal característica sería que se reconocen a todos los derechos humanos, a todas las personas, sin más necesidad. Entonces, ¿los derechos humanos son los mismos en todo el mundo? Sí. Claro, ¿En base a los tratados internacionales? Sí, en los tratados internacionales, en las interpretaciones que se le dan a los mismos a través de las cortes o de los órganos universal o del Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos que vienen de la ONU. Ahora, otro logro de hacer este cambio de nomenclatura es que se separa correctamente ambos conceptos, ¿no? Como tú bien me lo preguntaste, derechos humanos y sus garantías, ¿no? Se separan porque son cosas distintas y tienen un significado distinto, entonces se le da un poco más de estructura al artículo primero. ¿Y ambas se mantienen? Ambas se mantienen, claro, porque pues claro, no te sirve de nada tener un derecho subjetivo si no tienes las garantías procesales o el derecho adjetivo que lo va a proteger. Bueno, ya me estabas comentando un poco de por qué incluir los tratados internacionales en materia de derechos humanos. ¿Por qué incluirlos? ¿Cuántos son? ¿Quién es primero? Mira, te digo, ya estábamos comentando cómo fue México en su actuación, en su política internacional, cómo México fue a través de las décadas empujado a tener cada vez más apertura al sistema internacional y en el tema de los derechos humanos. Entonces, me parece que era necesario, ¿no? Tenía que darse este cambio para una amplia protección de los derechos humanos. Y bueno, los tratados de derechos humanos son muchos, ¿no? Bueno, tratados que ha ratificado México son arriba de 1000. En el ámbito internacional existen miles de tratados, ¿no? El derecho internacional está más en nuestras vidas cotidianas de lo que podemos creer, ¿no? Y para mí un poco el tema de la reforma es una reforma del derecho internacional, ¿no? Si bien se limita al derecho internacional de los derechos humanos, es una reforma de derecho internacional porque ahora tenemos que incluir en nuestro lenguaje qué es un tratado, cómo se interpreta, qué es una reserva al tratado, qué es una denuncia al tratado y entre muchas otras cosas, ¿no? Entonces, bueno, en materia de derechos humanos hay tratados, ¿no? Que son eminentemente de derechos humanos, ¿no? Como la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto de
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención sobre la eliminación de la discriminación contra la mujer, la Convención del Niño. Son aproximadamente 10 los que son como más sonados, ¿no? Pero de ahí, bueno, parten otro tipo de tratados que son de derecho internacional humanitario, de derecho penal internacional, que se podría decir que pudieran contener tratados derechos humanos. Entonces, aproximadamente estamos hablando como de 50 tratados eminentemente de derechos humanos. Pero bueno, acá la Constitución realmente lo que dice es que se va a, los derechos, la persona tiene el derecho de gozar de los derechos humanos contenidos en la Constitución, pero también en los tratados internacionales. Entonces, bueno, la primera observación es que son, claro, los tratados eminentemente de derechos humanos, pero hay tratados que no son de derechos humanos, que son de otras materias, pero que pudieran contener un derecho humano. Entonces, yo creo que esos tratados también formarían parte, o más bien ese derecho humano contenido en un tratado de otra calidad también es. Por eso se habla de tratados internacionales en la Constitución y no de tratados internacionales en materia de derechos humanos. Exactamente. Entonces, ahí es otro reto, ¿no? Otro reto para toda la operación de justicia en todos sus ámbitos, porque entonces hay que conocer el derecho internacional, hay que conocer las interpretaciones que se han hecho de ciertos tratados para que el juzgador, el litigante, el profesor tenga esa sensibilidad de poder decir, a ver, esto me suena a que pudiera ser una violación a la garantía del debido proceso, ¿no? Como pasó con la Convención de Viena sobre relaciones consulares en la OCE 16, ¿no? Dictada por la Corte Interamericana en la década de los 90, ¿no? El tema ahí era un tema de cada vez que se detiene a un nacional en Estados Unidos, la Convención de Viena te dice que se tiene que dar aviso al consulado mexicano. Entonces, eso no se hacía, ¿no? Y a través de un análisis que hace la Corte Interamericana, llega a la conclusión de que hay ahí, ¿no?, un derecho del debido proceso para el acusado. ¿Por qué? Porque el avisar al consulado significa que te pueden ayudar, te pueden decir si te están dando la información en tu idioma, que pueden ser derechos o cuestiones que repercuten en tu derecho a la debida defensa. Entonces, este tratado, el de la Convención de Viena sobre relaciones consulares, no es un tratado de derechos humanos, es un tratado que va a regular las relaciones consulares entre los estados, pero tiene aspectos y puede incluir algo que tenga que ver con derechos humanos del individuo. Entonces, ahí está uno de los grandes retos, ¿no? Conocerlo. No se hace distinción alguna, o sea, todos los tratados internacionales tienen la misma importancia. Sí, claro, todos los tratados internacionales tienen la misma importancia, no importa si se llaman pactos, si se llama convención o si se llama tratado. Realmente lo que hay que ver es que sea vinculante, que cumpla con la definición en el derecho internacional. De ahí hay otro tipo de documentos, ¿no? Encontramos las declaraciones, ¿no? Las declaraciones no son vinculantes. Generalmente las hacen la Asamblea General de las Naciones Unidas o en el caso de México, ¿no?, que está dentro de un sistema político interamericano a través de su pertenencia a la OEA, pero también a través de su pertenencia a la Corte Interamericana, que bueno, ya es parte de un sistema regional de protección de los derechos humanos. Pues ahí también la OEA hace declaraciones y esas no vinculan a los estados, no son una obligación o un derecho duro como tal, pero sí marcan estándares de conducta. Y muchas veces las declaraciones sirven como documentos base para crear tratados internacionales que crean obligaciones vinculantes. Pero esos no están dentro, entonces. Mira, yo creería que, bueno, hablamos, o sea, la literalidad del artículo primero dice tratados claramente, ¿no? Pero aquí entramos como a otro tipo de análisis. Por ejemplo, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de la cual es parte, México es parte, crea la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Y hay una parte en el tratado que dice que se va a cumplir las sentencias de la Corte Interamericana. Entonces, muchos de los tratados de derechos humanos crean órganos que van a vigilar el cumplimiento de ese tratado o que van a instituir cortes enteras. Entonces, yo creería, ¿no?, que si México es parte ya de la Convención Americana, pero también ha aceptado la competencia contenciosa de la Corte, entonces, claro que está sometido a sus sentencias y a las interpretaciones que la Corte Interamericana haga en esas sentencias. Y lo mismo pasa
con todos los demás tratados, ¿no? Por ejemplo, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, que es un tratado derivado del Sistema Universal de Protección de la ONU, tiene un comité monitor, que es el Comité de Derechos Humanos. Igual, ¿no? La primera parte es un listado de derechos y el segundo es el comité. Entonces, claro que hay que aceptar la competencia contenciosa del comité y puede haber un sistema de peticiones individuales en el que si a mí se me da una violación de uno de esos derechos que está contenido en el pacto, yo puedo ir al comité si México ha aceptado la competencia del comité. Entonces, realmente, como los tratados de derechos humanos tienen ciertas especificidades y se diferencian de otro tipo de tratados, entonces se aceptan también con lo que crean, ser aceptados, ¿no? Isabel, discúlpame, tenemos que hacer una pausa, pero volvemos con el tema. Al auditorio, por favor, continúen con nosotros. Estamos en Expediente INACIPE. Gracias por continuar con nosotros en Expediente INACIPE. Les recuerdo que pueden estar en contacto con nosotros a través de las redes sociales, nuestros números telefónicos que aparecerán en sus pantallas y en nuestro Twitter, que es @expediente_. Queremos saber sus sugerencias y opiniones acerca del programa. Estamos hablando de la reforma constitucional en materia de derechos humanos del 2011 y Isabel, nos estabas comentando, bueno, de los tipos de tratados y que también se podrían incluir algunos otros sí tenemos firmados tratados internacionales, ¿no? Sí. Isabel, hay un concepto que viene que me gustaría que nos explicaras con detenimiento, que es el control de convencionalidad, que viene también plasmado en la Constitución en el artículo 1. ¿En qué consiste este control? Bueno, el control de convencionalidad deviene del trabajo, ¿no? Y de la interpretación que había estado haciendo la Corte Interamericana en varias sentencias, ¿no? En varios casos, no solamente mexicanos. Entonces, básicamente lo que la Corte ha dicho es que una vez que un Estado ha ratificado la Convención Americana, está obligado a que su derecho interno sea armonizado a los principios y a los estándares que la misma Convención señala y a la interpretación que ha hecho la Corte como órgano, ¿no?, legitimado para hacer una interpretación autoritativa de la Convención Americana. Entonces, bueno, el caso mexicano cae con el caso Radilla Pacheco del 2009, en el que trata sobre la desaparición forzada del señor Radilla en los tiempos de la Guerra Sucia, y bueno, el caso se lleva ante el fuero militar. Entonces es un señor que es un civil, pero se lleva ante el foro militar, como todo lo que está pasando, ¿no? Y como lo que ya ha estado trabajando la Suprema Corte en el sentido de, bueno, el foro militar es exclusivo de los militares para cuestiones o delitos que afectaron solamente el orden militar o bienes militares. Pero bueno, entonces se analiza la Corte Interamericana el ordenamiento interno mexicano. Entonces analiza el artículo 13 constitucional, que es el que prohíbe los juicios de civiles ante el foro militar, y analiza el artículo 57, que es el que abre la posibilidad de que civiles o bienes, cuando se haya afectado un bien civil o a una persona civil, el caso se ha llevado ante el foro militar. Entonces, al analizar esto y al ver la Corte que el artículo 57 del Código de Justicia Militar va en contra del artículo 13, pero más allá de eso, va en contra de los estándares internacionales, porque la justicia militar es excepcional, debe ser utilizada solamente para delitos del orden militar que hayan afectado bienes del orden militar. Entonces, dice la Corte, bueno, el artículo 57 se tiene que reformar, y es cuando habla en el párrafo 389, ¿no?, sobre este control, que lo que dice es que todos los jueces, ¿no?, ex oficio, es decir, de manera oficiosa, van a tener que vigilar que su aplicación y su interpretación del derecho sea de conformidad con la Convención Americana y con las sentencias y los principios que ella ha derivado. Entonces, es así como surge, es así como se le pide a México que armonice sus leyes
en una reforma, ¿no? Pero más allá, para mí el control de convencionalidad no solo está en la ley. Claro que para mí cae en los 3 órdenes de gobierno, ¿no? En el Poder Legislativo, el Congreso de la Unión está obligado a realizar leyes que cumplan, ¿no?, con los requerimientos en materia internacional. Los jueces, el Poder Judicial está obligado a hacer sus interpretaciones de conformidad con eso, y el Ejecutivo también a conducirse de la misma manera. Entonces, bueno, eso pasa en Radilla, ¿no? Y se pone también eso en el artículo primero de la Constitución. Entonces, vamos, el control de convencionalidad también deviene del bloque de eso tiene que ver con cuál es más importante, ¿no? Exactamente. Si la ley, bueno, la Constitución, por ejemplo, en el caso de México mexicana, o los tratados internacionales. Claro, está completamente relacionado. Porque el control te pide, la Corte Interamericana pide que el derecho nacional y el derecho internacional se homologuen, ¿no? Y el artículo primero rompe con la jerarquía antigua de las leyes, ¿no? En donde la Constitución era la máxima norma, y después estaban los tratados internacionales, las leyes generales. Entonces, antes teníamos una pirámide, un triángulo como tal. Ahora tenemos un bloque, ¿no?, que está al mismo escalón, al menos en materia de derechos humanos, ¿no? Entonces, lo que pasa realmente es que se extiende la fuente normativa de los derechos humanos. Ya no es solo la de la Constitución, pero ahora también va a ser los derechos humanos que se encuentren en cualquier tratado, hay que buscarlos. Entonces, esto lo que crea es que obviamente ya no haya una jerarquía, ¿no? Y es más, yo creo, ¿no?, como internacionalista, que se le da una preferencia al derecho internacional. ¿Por qué? Porque hay que homologar el derecho nacional al derecho internacional. ¿Y cómo hay que homologarlo? Bueno, a través de la creación de leyes, ¿no?, de conformidad con el derecho internacional, pero también a través del control de convencionalidad, ¿no? Entonces, la discusión surge llanamente en el caso que decidió la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 2011, que es el Varios 912, el expediente Varios 912 de 2010, pero se decide en 2011. Entonces, ahí lo que hace la Suprema Corte es un ejercicio interesante, ¿no? Porque lo que hace es revisar Radilla, el caso Radilla, y ver cuáles son las obligaciones que le tocan a la Corte para implementar esa sentencia. Entonces dice, bueno, la Corte Interamericana está pidiendo que hagamos un control de convencionalidad, y entonces no solo los jueces del Poder Judicial de la Federación están obligados a ver la constitucionalidad de las leyes. Constitucional de las leyes ya en un sentido amplio, ¿no? Porque la Constitución también te pide que tomes en cuenta los derechos humanos contenidos en tratados. Entonces, hay que ver, ¿no?, que todo el sistema a través de este control esté de conformidad con el derecho internacional. Entonces, todos los jueces van a tener que empezar a hacer eso. Entonces, ya se distingue del control de constitucionalidad concentrado, que era el que solía hacer y que sigue haciendo, ¿no?, el Poder Judicial de la Federación a través de las controversias constitucionales, el amparo y las acciones de inconstitucionalidad, que se concentran en el Poder Judicial, pero ahora también hay un control de constitucionalidad difuso, ¿no?, que es el que van a tener que estar haciendo todos los jueces al momento de decidir y tener los tratados internacionales al lado de su Constitución y ver si esto es de conformidad. Ahora, el nombre todavía no se ha determinado, ¿no? La Corte manda un control de convencionalidad que, bueno, contrastes el derecho nacional con el derecho internacional y veas si hay contradicciones, y si las hay, pues aplíquese de conformidad con lo que yo he dicho. Pero muchos opinan que en realidad ya no es un control de convencionalidad, que es un control de constitucionalidad. ¿Por qué? Porque se absorbe, ¿no? O sea, al crearse el bloque, las normas de derechos humanos contenidas en tratados internacionales son normas constitucionales, por mandato constitucional. Sí, claro. Entonces, lo que dicen es que en realidad ese control de convencionalidad del que habla la Corte Interamericana es un control constitucionalizado, ¿no?, difuso. ¿Por qué? Porque va a estar transversalizado en todo el sistema. Y el control concentrado que se sigue haciendo por el Poder Judicial de la Federación. Bueno, más adelante quisiera que nos comentaras
de pues cuál sería el proceso de implementación de esta reforma, porque por lo que me estás diciendo se vuelve mucho más complejo los temas de derechos humanos. Pero antes de tocar ese tema, me gustaría que me platicaras de la incursión de un término que se llama pro persona también en el artículo 1 de la Constitución. ¿En qué consiste? Bueno, también deriva de esta creación del bloque constitucionalidad, de constitucionalidad, ¿no? Entonces realmente el cambio es profundo y bueno, a muchas décadas. Entonces, al tener un bloque de constitucionalidad, entonces las antinomías de la ley, las contradicciones de la ley se van a resolver a través del principio pro persona, que se encuentra en el segundo párrafo del artículo 1, que dice que los derechos humanos se van a interpretar de conformidad con la Constitución y con los tratados internacionales, tomando en cuenta siempre lo que más favorezca a la persona. Entonces, eso es lo que significa el pro persona, ¿no? Irse a la interpretación más expansiva cuando se trata de proteger o reconocer un derecho humano y tomar la interpretación más restrictiva cuando se trata de restringir el derecho humano, ¿no? Y también significa que hay que tomar la norma más favorable a la persona en vez de la norma que menos le favorece. Entonces, ese va a ser el criterio, además de que, bueno, el principio pro persona tiene una derivación que es el principio pro homine, que ese ya estaba incluido en el sistema mexicano y que, bueno, los jueces, sobre todo en el ámbito penal, era un principio muy utilizado. Pero ahora el pro persona se manda, ¿no?, a rango constitucional y entonces va a tener que regir todo el sistema en todo lo que tiene que ver con derechos humanos. Y entonces, aparte de eso, de que es un principio no benévolo la persona como tal que va a permear todo el sistema, es una herramienta hermenéutica que va a permitir la resolución de las contradicciones entre la ley. Entonces, es muy sencillo. ¿Están dando algún tipo de jerarquía? Bueno, con este concepto, no. No hay jerarquía. No es jerarquía, sino es solo lo que le convenga a la persona. Exactamente. Se puede ir variando. Si la norma que más favorece está en el sistema mexicano, que se aplique esa. Si la que menos favorece, o al contrario, si la que más favorece está en tratados internacionales, que se aplique la del tratado. No hay ningún tipo de jerarquía por esta cuestión del bloque de constitucionalidad. Todas las normas en materia de derechos humanos están al mismo nivel. Entonces, es más bien lo que favorezca a la persona en el caso en concreto. ¿Y me podrías comentar ahora sí un poco de cómo sería el proceso de implementación? Porque en un inicio podríamos haber pensado que solo era un cambio de conceptos, que era un cambio de forma y no de fondo en la Constitución, pero bueno, por lo que tú me estás platicando ahora se ve que es un cambio pues mucho más profundo. Entonces, ¿cómo se implementa en México? Bueno, mira, yo hasta donde sé, el Pacto por México tiene la inclusión, o incluye, ¿no?, la creación de una oficina, ¿no?, de un lugar especial en donde se vea todo el tema de la implementación de la reforma en materia de derechos humanos. Me parece una buena idea porque son muchos aspectos los que hay que ver, ¿no? Entonces, bueno, la creación de un lugar especial para implementar es un buen comienzo. Me parece que la implementación esta reforma para mí es igual de grande que la penal del 2008, ¿no?, que es un tema también de mucha implementación y de ver cómo se aterriza en la realidad. Me parece que la implementación tiene varios ejes, ¿no?, principales. Uno es la capacitación de los operadores de justicia en este momento, ¿no?, de los jueces, ¿no? Yo me consta, ¿no?, que la Suprema Corte ha hecho una gran labor de capacitación para los jueces del Poder Judicial de la Federación, pero bueno, existen muchos jueces que no son del Poder Judicial de la Federación que también entran con esto y habrá que capacitarlos mucho. No solo jueces, ministerios públicos también, ellos también tienen, o sea, todo el ámbito, ¿no?, todo el sistema tiene que ser permeado por esta reforma. Entonces, ministerios públicos también tienen que ser, ¿no?, capacitados, claro. La enseñanza del derecho tiene que cambiar, ¿no?, es profunda. Los litigantes, entonces, para mí el tema de capacitación es muy importante, ¿no? Ahora, también creo que también lo que es un reto también de la reforma es que es un cambio de idiosincrasia, ¿no? Ahorita se sigue discutiendo, ¿no?, a pesar de que el control de convencionalidad y todo lo demás es como bastante claro, no se sigue discutiendo y se sigue insistiendo en
en la jerarquía de la Constitución, en la primacía constitucional, que bueno, al final se vuelven argumentos circulares, ¿no? Porque por mandato de la Constitución se dan todos estos cambios. Bueno, y en materia de implementación, te digo, capacitación, enseñanza del derecho y también un cambio de idiosincrasia, ¿no? También otra de las cosas es que una de las reformas fue al artículo 3º y se pide que los derechos humanos también se enseñen a través de la educación, o sea, Sí, que haya una verdadera, desde claro, pequeños, ajá, ¿no? que haya una verdadera cultura de los derechos humanos a través de la educación, ¿no? Otra de las partes es el artículo 89, también reformado, en el que se pide que la política internacional mexicana sea de conformidad con los derechos humanos. Entonces, todas esas cosas, ¿no? El cambio sería que en unas 5 décadas, unas 3 décadas, se pudiera dar un cambio, pero en realidad en toda la sociedad, ¿no? Porque si los niños comienzan, ¿no?, a saber sus derechos, los indígenas, los grupos más vulnerables, entonces, bueno, hay una sociedad que tolera menos las violaciones a los derechos humanos, que no se convierten en una cosa normal, ¿no? Como muchas veces ya ahorita está pasando, ¿no? Hay cosas que se ven como normales, o que la gente apoya por desconocimiento a que eso no pasa en sociedades que tienen una cultura de mayor respeto a los derechos humanos. Si tienen más conocimiento, tienen menos vulnerabilidad para ser víctimas, ¿no? Claro, tienen más conocimiento, son menos vulnerables, pero además ejercen sus derechos, ¿no? O sea, muchas veces es el tema del desconocimiento y de cómo puedo activar que ese derecho sea cumplido, ¿no? Me gustaría tocar el tema de que se eleve al rango constitucional las obligaciones en materia de derechos humanos, como es la protección, promoción, respeto. ¿Qué me puedes comentar? ¿Cómo ha sido este cambio o en qué consiste? Bueno, te digo, la reforma es esta reforma en materia de derechos humanos, pero es una reforma del derecho internacional. Y entonces en el derecho internacional hay 4 obligaciones básicas de los estados en materia de derechos humanos, que es la obligación de proteger, de promover, de respetar y de garantizar derechos humanos, ¿no? Son las 4 obligaciones en materia de derechos humanos y esas obligaciones se elevan a rango constitucional. Se toma mucho de la reforma, tiene muchos insumos del derecho internacional y eso es bueno. ¿Por qué? Porque el derecho internacional es o solía ser mucho más benéfico del derecho que el derecho nacional, ¿no? Por toda la cuestión histórica que México había estado viviendo. Entonces, bueno, promover derechos humanos es darlos a conocer a través de todos los medios posibles, ¿no? Respetarlos es que el Estado no directamente los transgreda, ¿no? Respetar el derecho a la vida es que los agentes del Estado no asesinen a personas, ¿no? Respetar el derecho, la prohibición a la tortura es que los agentes del Estado no torturen, ¿no? La protección de los derechos humanos y la garantía van muy de la mano, ¿no? Hay que crear mecanismos estatales que logren esta protección como tal, y la garantía de los derechos humanos es que a mí se me garantice que no se van a violar mis derechos humanos, pero que si se llegaran a violar, bueno, va a haber medios suficientes y todo un mecanismo establecido para que se me puedan garantizar y restablecer. Y de la obligación de garantía devienen como subobligaciones, ¿no? Que es la obligación de investigar violaciones a derechos humanos, sancionar dichas violaciones, reparar dicho daño, ¿no? Entonces, también estas se incluyen en la Constitución. Asimismo, se incluyen los principios de los derechos humanos, ¿no? Sí, se incluyen estos principios que también es también recogido del derecho internacional de los derechos humanos. Todo esto, tanto las obligaciones como los principios, están en el párrafo 3º, que se recogen, ¿no? Entonces es los principios de universalidad, que significa que, bueno, los derechos humanos, como tú me lo preguntaste, ¿no? Son iguales en todos lados, para todas las personas, sin distinción alguna, ¿no? Son universales. El principio de interdependencia, el principio de indivisibilidad, que bueno, están muy de la mano, ¿no? Es decir, que los derechos humanos son todo un sistema y que la violación a un derecho humano puede devenir en la violación a otros derechos humanos, y que bueno, como el ser humano es indivisible, no se puede nada más proteger unos u otros, ¿no? Se tienen que proteger todos al mismo tiempo. Y por último, el principio de progresividad, que señala que los estados tienen que hacer
todo lo posible para ir progresando en el desarrollo de los derechos humanos y que se vayan alcanzando metas, ¿no?, para el mejor desarrollo y protección efectiva de los derechos humanos. Y que una vez que se ha alcanzado cierta meta, ya no se puede regresar, ¿no? Si hay se incumpliría este principio si, por ejemplo, ahorita que tenemos esta reforma que es muy bondadosa, se llegara, por ejemplo, a interpretar o se llegara de manera incorrecta o se llegaran a poner algunos candados que no son de conformidad con el espíritu de la misma. Entonces, hubo un progreso y se iría un poco para atrás. Entonces, esto es lo que significa el principio de progresividad de los derechos humanos. Muchas gracias, Isabel. Tenemos que ir nuevamente a un corte, pero volvemos para seguir hablando del tema. Al auditorio, por favor, continúen con nosotros en Expediente INACIPE. Gracias por continuar con nosotros en Expediente INACIPE. Les recuerdo que pueden estar en contacto con nosotros a través de las redes sociales, nuestros números telefónicos, nuestro Twitter que es @expediente_. Queremos saber sus sugerencias y comentarios para el programa. El día de hoy estamos hablando de la reforma constitucional en materia de derechos humanos. Isabel, pues regresando al tema de las reformas, me gustaría tocar una reforma que se hace al artículo 29 de la Constitución y se habla de la figura de suspensión o restricción de los derechos y garantías en México. ¿En qué consiste esta suspensión de derechos? Bueno, esto se conoce como el estado de excepción, ¿no?, o también como los estados de emergencia. Está contenido en el artículo 29 constitucional y es uno de los artículos que más fue reformado, ¿no? O sea, entre todos estos 11 artículos, el artículo 29 fue muy reformado. Es un artículo que es mejor de lo que era antes, ¿no? Entonces, lo que se hace es básicamente, ¿no?, nuevamente tomar como insumo al derecho internacional y jalar todos los requerimientos que ya el derecho internacional, a través de las interpretaciones de los tratados y de órganos monitores o de cortes internacionales, habían abstraído, ¿no?, cuáles son los requerimientos del estado de emergencia o cuáles son su concepto, ¿no?, qué es lo que se necesita cumplir para que haya un estado de emergencia como tal, o un estado de excepción. El estado de excepción es cuando, ¿no?, y el artículo primero así lo señala, ¿no?, que las personas van a gozar de los derechos en esta Constitución, salvo que sean suspendidos o restringidos de conformidad con las leyes. Entonces, se trata de situaciones sumamente graves, ¿no?, de situaciones como una invasión o una situación que ponga en peligro a la sociedad. ¿Podría ser en situación de guerra? Sí. Sí, el estado de excepción y el conflicto armado van muy de la mano. Sin embargo, se suele caer en el error de que inmediatamente, ¿no?, que hay una situación de guerra, ¿no?, una situación del conflicto armado, internacional o no internacional, se piensa que hay un estado de excepción. Sin embargo, no es así. A pesar de que hay un conflicto armado, es necesario que se cumplan con todos los requerimientos del estado de excepción y que se haga, ¿no?, la notificación pertinente. En este caso, bueno, en el proceso mexicano se tendría que dicho decreto, ¿no?, que mande la suspensión, tiene que ser revisado por la Suprema Corte, y los tratados de derechos humanos, específicamente el Pacto de Derechos Económicos, Civiles y Culturales y la Convención Americana, en su artículo 27, hablan sobre el estado de excepción. Y entonces dan unos requerimientos, dicen cuáles son los derechos que no son derogables, que no pueden ser limitados nunca, ni en tiempos de guerra, ni en tiempos de paz, ni en tiempos de estado de excepción. Y entonces, esos dos artículos mandan que el Estado tiene que enviar una notificación a la Asamblea de la OEA, ¿no?, de la Organización de los Estados Americanos, cuando hace uso de esta figura, y al Secretario General de las Naciones Unidas, con base en el Pacto Internacional. Entonces, ¿ellos son los que te podrían autorizar? ¿Te tienen que autorizar? Es que ellos no autorizan, solamente tienes que hacer la notificación. Realmente los que acaban viendo si el estado de excepción
fue hecho de conformidad con todos sus requisitos, generalmente son las Cortes. En el caso... Por eso pasa antes a la Suprema Corte de Justicia. Ahí tiene que estar el filtro. O sea, si la Suprema Corte es la que da el visto bueno... Sí, exactamente. El Ejecutivo hace el decreto, tiene que estar de conformidad, bueno, los secretarios tienen que estar de acuerdo, también la Procuraduría General de la República, el procurador o la procuradora, y tiene que ser aprobado por el Congreso de la Unión o por la Comisión Permanente. Inmediatamente el decreto tiene que pasar a la Suprema Corte de Justicia para que ella lo revise, ¿no? Y en el caso de la notificación a nivel internacional es solo una notificación, ellos no lo evalúan, ¿no? Ahora, ¿por qué poner tantos candados al estado de excepción? Bueno, porque se trata de limitar los derechos humanos. Entonces, eso es muy grave y obviamente solamente tiene que pasar en contadas ocasiones cuando haya una situación que verdaderamente está poniendo en peligro a la nación. ¿Cuáles podrían ser, por ejemplo, los requisitos, ¿no? Que son candados, como lo acabas de decir? Sí. ¿Cuáles tendrían que ser? O sea, ¿por qué es tan difícil poder declarar un estado de excepción? Pues mira, son estos requisitos procedimentales que ya habíamos estado viendo. Todo tiene que caer dentro de 3 supuestos, ¿no? Que sea una invasión que afecte a toda la nación, tiene que ser inminente, ¿no? Tiene que ser verdaderamente algo que esté pasando o que esté a punto de pasar. Muchos estados latinoamericanos, ¿no? Con todo el tema de las dictaduras y las guerras civiles, por ejemplo, Perú, hacía mucho uso, ¿no? De esta figura y entonces era, bueno, tengo un estado de emergencia, entonces limito el derecho a la libertad personal y entonces detengo a la persona durante meses sin llevar un proceso penal. Ecuador también llegó a usar mucho esto, entonces por eso está cerrado, ¿no? Otro tema es que es excepcional, es completamente excepcional. Se tiene que afectar el funcionamiento, tanto así que tenga que afectar el funcionamiento de toda la nación y la vida en comunidad. Es todo el país, y el estado de excepción se tiene que dar en todo el país. Mira, no necesariamente, ¿no? Se puede dar en todo el país, pero también se puede dar en zonas, en algunas partes, ¿no? En donde en esa parte simplemente las reglas normales no funcionan. Esa es una de las partes importantes, que se dicta estado de excepción cuando mis normas, ¿no? El funcionamiento normal, mi sistema jurídico normal no está funcionando y entonces necesito normas excepcionales, ¿no? Que me den un poco de holgura, ¿no? Para poder actuar. Entonces, por ejemplo, en Inglaterra, ¿no? Cuando sucede todo el tema de la caída de las Torres Gemelas después del 2001 y la guerra en contra del terrorismo, ¿no? Inglaterra es un gran aliado de Estados Unidos. Y entonces Inglaterra alega un estado de excepción hace un estado de excepción y uno de las características de este estado era que tenía en detención administrativa a personas sospechosas de estar ligadas con Al Qaeda. Entonces, muchos casos llegan a la Corte Europea de Derechos Humanos. Muchos casos se revisan ahí, entonces la Corte Europea revisa esos casos. Y ahí había un tema, ¿no? La Corte Europea dice, bueno, sí se cumplen con los requisitos del estado de excepción. ¿Por qué? Porque esta situación de la limitación o la restricción de derechos está en las cortes, en las constituciones nacionales, pero también está en los tratados internacionales. Entonces las Cortes de Derechos Humanos, los comités monitores lo han estudiado. Entonces comienza a ver la Corte Europea de Derechos Humanos y dice que sí, ¿no? Que sí se dan los requisitos del estado de excepción, es decir, que hay un peligro, ¿no? Es excepcional, hay peligro para toda la nación, es inminente, ¿no? Afecta el funcionamiento de la nación. Sin embargo, esa decisión fue muy discutida, eso se da en el caso A y otros en contra del Reino Unido, es muy discutida porque muchos autores dicen que no se cumplía con el elemento de inminencia, porque el hecho de que hubiera una guerra entre el narcotráfico en Afganistán y en Irak realmente no estaba repercutiendo en el territorio de Inglaterra. Entonces, bueno, pero así se configura, ¿no? Entonces las Cortes lo revisan. Hay que ver mucho la cuestión fáctica, ¿no? También otro tema es que el hecho de que sea excepcional quiere decir que es temporal. ¿Y solo es para cierta parte de la población? Por ejemplo, en lo que me contabas en Inglaterra era para los que podrían ser, los que se sospechaba que fueran terroristas.
No, uno de los requisitos es que sea hecha sin discriminación, de manera general y que sea para todas las personas, ¿no? O sea, no puedes agrupar y decir, bueno, por el estado de emergencia a estas personas les voy a restringir su derecho a la libertad personal, ¿no? O sea, realmente no, es un decreto, ¿no?, de forma general, sin discriminación. Pero obviamente es donde abren un poco brecha los estados para poder, por ejemplo, llevar enjuiciamientos o detenciones, ¿no?, que en un supuesto de paz o de que no exista el estado de emergencia sería completamente violatorio a los derechos humanos. Entonces, bueno, quiero regresar a un tema que es importante, que es el punto de la excepcionalidad. Cuando hablamos de excepcionalidad, esto quiere decir que es temporal, ¿no? Entonces, ahí entra un examen de la proporcionalidad de las medidas, ¿no? Entonces, lo que hay que ver es que tú no puedes, ¿no?, dictar un estado de emergencia para siempre, ¿no? Tiene que ser temporal y tienes que estarlo revisando constantemente. ¿Por qué? Porque si no, el estado de emergencia puede perdurar para siempre y se tiene que revisar que se siga necesitando, o sea, que los hechos, ¿no?, que los hechos sociales me sigan dando la base para que yo siga teniendo el estado de emergencia, ¿no? Si ya acabó el peligro, acabó esto que amenazaba de manera tan grave la convivencia social, entonces el estado de emergencia se tiene que eliminar completamente y todo regresa a la normalidad. Y entonces aquí hay que meter el examen de proporcionalidad, que es un examen que hay que estarlo revisando, hay que estar revisando constantemente el estado de excepción, y hay que ver que esa medida, o sea, que el Estado no haya tenido otro remedio más que dictar el estado de excepción, porque no había otra cosa, es tan excepcional que no se podía hacer más. Entonces hay que revisar eso mucho y mucho al detalle de los hechos, ¿no? Y los estados tienen que dar una explicación muy fehaciente de por qué se está limitando, cuáles son las razones y además qué se va a limitar. Y si se da aviso a la ciudadanía, ¿no? Bueno, eso para mí sería muy importante, ¿no? Sí. Saber que si se dicta un estado de excepción, pues conocer las condiciones. Sí, se hacen las proclamas generales y generalmente, bueno, en México se daría a través de un decreto presidencial con todos los involucrados que ya te había mencionado, ¿no? Entonces, esa es otra cosa importante. El punto es que el hecho de que haya un estado de excepción no quiere decir que se elimina un derecho, no, más bien se limitan los aspectos de ese derecho, se limitan ciertos aspectos que generalmente se ejercen de ese derecho, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el derecho a la libertad personal, ¿no?, el juez tiene 72 horas para dictar un auto, ¿no? Entonces, si hay un estado de excepción, se podría ampliar un poco ese plazo, ¿no? Ya no son 72 horas, quizás puede ser una semana, dando aseguranzas, ¿no? Es decir, que la persona tenga la posibilidad de hablar diario, cosas así, ¿no?, dando las debidas seguridades de que no se va a violentar ese derecho. Entonces, más bien se limitan aspectos del derecho, pero jamás se elimina un derecho en concreto. Eso no hay un catálogo como de los derechos que sí pueden limitarse o los que no. Sí, hay un catálogo. Estos se encuentran nuevamente, ¿no?, desde el derecho internacional. En el caso de la Convención Americana se habla en el artículo 27 de los derechos que no pueden ser derogados, no importa, aunque haya un problema de invasión, un estado de guerra y hayas hecho el estado de excepción, no se pueden derogar, y entre ellos, bueno, se encuentra el derecho a la no discriminación, el derecho a la personalidad jurídica, el derecho al nombre, el derecho a la nacionalidad, el derecho a la integridad personal, la prohibición a la tortura, a la desaparición forzada, los derechos del niño. Es un catálogo de derechos que viene en la Constitución. Son varios derechos los que no pueden ser limitados, y bueno, también es muy importante mencionar el derecho al principio de la legalidad, la irretroactividad de la ley y las garantías que sirven para proteger todos esos derechos, todas las garantías, ¿no? Entonces, por ejemplo, el habeas corpus, ¿no?, el derecho a ser presentado ante el juez para revisar la legalidad de la detención, ese derecho, aunque no está en el listado,
¿no? Ni en los derechos, ni en los tratados internacionales, ni en la Constitución, entraría dentro de las garantías que sirve para proteger estos derechos no derogables, ¿no? Esos son los derechos no derogables como tal, que son listados, pero también hay otros que no se pueden limitar. ¿Por qué? Porque ya aceptan una limitación, ¿no? Entonces, por ejemplo, el derecho a la libertad de expresión es un derecho que se puede limitar, ¿no? Entonces, esos derechos limitables, sin que haya un estado de excepción, no se pueden limitar nuevamente por el estado de excepción, ¿no? Porque en términos normales, en una circunstancia normal, son derechos que pueden ser limitados a través de ciertos principios y se hace generalmente una ponderación de los mismos respecto de otros derechos. Entonces, solamente son esos los que no podrían limitarse. Los que generalmente pueden limitarse sin la necesidad de un estado de excepción y el estado de derechos, el núcleo duro de los derechos humanos, como la tortura o la desaparición forzada. Yo quisiera saber si en México ha habido alguna vez un estado de excepción. No, yo o sea, no sé de ningún caso, ¿no? Ahorita que pasó todo la parte más fuerte, ¿no?, de la guerra contra el narcotráfico, ¿no? Parecía, ¿no?, que se estaban como cumpliendo con los elementos del estado de excepción, pero nunca fue decretado, y eso significa que entonces los derechos están al máximo, ¿no? Los derechos humanos protegen al máximo, pero nunca hubo un decreto, ¿no?, que señalara. También te digo, es una situación bastante grave, y que si no se hace con todos estos requerimientos, ¿no?, con todas estas especificidades, pues se puede caer en muchos abusos de derechos humanos, ¿no? Y te digo, muchos países de Latinoamérica, ¿no? Bueno, Perú a cada rato, ¿no? Es que está hoy en estado de excepción y los usan también, pues podría ser con otros fines, ¿no? Isabel, ¿me podrías dar algún tipo de consideración final, una conclusión acerca de esta reforma en derechos humanos? Sí, claro que sí. Mira, yo creo, y de verdad como no estudiosa del derecho internacional, de los derechos humanos, me parece que el contenido de la reforma ya está, ¿no? Hubo un buen tiempo político. Esta reforma se estuvo haciendo, yo creo que desde hace 5 años, ¿no? Había un grupo de investigadores que estaban planeando esta reforma, y bueno, todo el cabildeo, bueno, acabó hasta que se lograra en 2011. Creo que la reforma es buena, ¿no? La reforma a la ley es buena. Ahora nos resta interpretarla, ahora sí que con base en el pro persona, ¿no? O sea, interpretarla de la mejor manera, de la manera más favorable. Me parece que es un buen momento para hacer un cambio de idiosincrasia, un cambio de chip, para poder lograr que esta reforma surta frutos como se planea, ¿no? Y si eso, ya ahorita ya es el tema, la ley ya está, ¿no? Ahora es ver cómo se interpreta y cómo se implementa. Ese es un gran trabajo, y creo que ahí puede estar el éxito o el fracaso de la reforma. Isabel, muchísimas gracias por habernos acompañado y que nos hayas tocado este tema que es tan importante y que todo el mundo tiene que conocer, ¿no? Todo el mundo lo tiene que conocer, y muchas gracias por la invitación. No, de qué, gracias a ti. A nuestro auditorio los esperamos la próxima semana en un nuevo Expediente INACIPE.